Hola, una vez más nos encontramos en el mundo fascinante de la literatura. En esta oportunidad vamos a hablar dentro de lo que se dio en ese siglo de oro español famosísimo, que repercutió a nivel mundial. Y hemos estado en sesiones anteriores hablando sobre lo que fue la narrativa, de lo que fue la poesía, y ahora vamos a ver de lo que es el teatro de oro del siglo español. El teatro entonces del siglo de oro en la España de ese entonces. Debemos resaltar la figura, primero, primogénita del teatro español en el siglo de oro, del gran Lope de Vega. Lope de Vega escribió una obra famosísima que en la actualidad tiene repercusión y se sigue presentando esta obra. Esta obra es Fuente Ovejuna. ¿Quién no ha escuchado? ¿Quién no ha compartido? ¿Quién no ha resaltado a los personajes de la gran obra de Lope de Vega llamado Fuente Ovejuna? Decimos entonces, en el siglo de oro, en el teatro, alcanza su máximo esplendor durante el siglo de oro español. En este periodo surgen autores de obras inmortales, como Lope de Vega, quien introdujo interesantes innovaciones dramáticas que fueron aceptadas y seguidas por otros escritores de la época. Entonces, esto nos quiere decir de que el iniciador, el quien alimentó, enriqueció el teatro del siglo de oro, es nada más ni nada menos que el gran Lope de Vega. Características del teatro en la Edad de Oro. Fue Lope de Vega llamado por Cervantes, nada más ni nada menos, miren quién. Miguel de Cervantes le pone un sobrenombre para enaltecerlo al gran Lope de Vega y lo llama el monstruo de la naturaleza. Por su asombrosa capacidad creativa, quien llevó al florecimiento del teatro en el siglo de oro y estableció sus características al fijar la nueva estructura de la comedia y la creación del personaje gracioso. Veamos los rasgos principales. ¿Cuáles fueron estos rasgos? Número 1. Ofrece una visión realista de los acontecimientos de la época. Entonces, si nosotros queremos conocer un poco la historia de España, de cómo fue en esta etapa, pues veamos el teatro que fue presentado en esa época, porque allí está reflejada lo real de los personajes, de los acontecimientos que se daban en la España de ese entonces. Para lograrlo esto, los autores rompen los preceptos o cánones clásicos acerca de la composición teatral y se guían por los postulados de Lope de Vega. Entonces, aparece nuevamente Lope de Vega como, diríamos, el mentor, como el padre guía de otros directores, otros que estaban escribiendo, querían hacer teatro en ese entonces. Su obra de arte de hacer, principalmente hacer comedias. Número 2, busca dinamismo en la acción. Las obras rompen las unidades de tiempo y lugar para dar agilidad a los hechos, que en su gran mayoría son de enredos. Un poquito confusos nos quiere decir que es el teatro en la época del siglo de oro. Y ahí está, ¿no? Más o menos lo que se podría establecer. ¿Qué cosa se da en el punto número 3? Hay una mezcla de elementos trágicos y cómicos. Se da la mezcla de lo trágico y lo cómico. Entonces aparecerán las tragicomedias. Entonces, en una misma obra de arte, allí, en una misma presentación, en una misma obra,
estará presente la tragedia y la comedia. Las obras están divididas en 3 jornadas o actos: exposición, enredo y desenlace. Las obras están divididas en 3 jornadas o actos: la exposición, el enredo y desenlace. Y bien, los personajes representan al tipo gracioso o figura del donaire. Donaire viene a ser pues el que lleva una buena vida, una vida tranquila, ¿no? ¿No? Pero este tranquilo, este que tiene una vida donaire, pues su representación es gracioso. Aparece por lo general una sirvienta confidente. Ah, entonces se da una nueva personaje, una sirvienta confidente. Miren, entonces en las obras, por naturaleza, se establece ello. Las ideas dominantes en las producciones teatrales son de 3 ideas: el honor, la fe católica y la monarquía. Claro, ¿cómo no? Porque allí, a través de las espadas, y ustedes están viendo ahí los personajes, pues todo español siempre llevaba una espada. Y la espada no era parte del adorno de los personajes de la época, sino ellas estaban listas, quiero decir las espadas, para un debate de honor. Cuando se te era faltado el honor, tú disputabas pues un encuentro con el sable o con la espada. Imagínense, ¿no? Allí está el sable, a la orden entonces. Pero también está la fe católica, muchísimo tenía que ver la fe católica, porque acuérdate que en ese entonces la religión, especialmente católica, alcanzó un poder máximo en todas las estructuras de lo que fue la España de ese entonces. Y tal es así que ustedes ya saben, por conocimiento de la historia, pues cuando vienen los europeos, los españoles, a esta parte del continente, pues también nos trae la fe católica, ¿verdad? Y la monarquía. ¿Por qué la monarquía? Porque definitivamente España era un reino, pues, y tenía que hablarse de los personajes, a ver de qué cosa era el rey y toda su nobleza, o toda los corteses o los cortesanos. Cuando se habla de cortesanos, se habla de lo que se daba en las cortes. Y las cortes es pues el castillo propiamente, o los lugares donde vivía el rey con toda su familia. Entre estos 3 tiene mayor preponderancia el honor. El lenguaje se ajusta a las diferentes situaciones y ambientes. Hay una variedad estilística y métrica. Siempre estaban presentes. El lenguaje que utilizaban los personajes de esa época. Cada personaje utiliza un lenguaje distinto dependiendo del rango que ocupaba. El galán no hablaba como el criado, ni el noble como la dama de compañía. Ah, entonces, tal cual, creo que en todas las sociedades se establecía ello. Siempre el galán era alguien, una persona muy cultivada, y no hablaba como el criado, ni tampoco pues el noble como la dama de compañía, ¿no? La mezcla de lo trágico y lo cómico, ¿cómo es esto? ¿Cómo se establecía? A ver, el teatro del siglo de oro mezclaba características de lo trágico con lo cómico. Había un hecho serio, por ejemplo, una muerte, alternado con momentos graciosos. De hecho, personaje como el criado era el encargado de poner la nota cómica en muchas de estas obras. Siempre el criado, siempre el popular, siempre de las clases bajas, era el que tenía que hacer pues la de que ponía el punto de humor. Entonces a esto se les da la denominación de las tragicomedias, ¿no? Las obras que se desarrollaron o se dieron en el siglo de oro. Es una época de gran creación literaria, produciendo algunas de las obras y escritores más destacados de la literatura española. ¿Quién más? Ojo, al Quijote de la Mancha, no solamente, mis queridos alumnos, fue presentada
o fue leída, fue narrada, fue contada. También en obras de teatro se llevó a cabo la obra del Quijote de la Mancha. El Lazarillo de Tormes, como ya ustedes conocen, porque ya han estudiado, de autoría desconocida, y se le considera como la primera novela picaresca. La vida es sueño. Este es ya una obra del otro gran representante del teatro español del siglo de oro. Es el gran Calderón de la Barca, en una de las más representativas de la literatura barroca. ¿Cuáles, por ejemplo? Tenemos allí una de las obras más reconocidas, es, por ejemplo, el Gran Teatro del Mundo. El Gran Teatro del Mundo. La Celestina, esta obra netamente picaresca, siguiendo lo que fue Lazarillo de Tormes, es la obra de Fernando de Rojas. Fuente Ovejuna, del gran Lope de Vega. Es una obra, ya como hace un momento les dije, es la más representativa del teatro del siglo de oro. Y la inundación castálida o castálida. Esto también incluye algunas obras propias de para que Sor Ana Juana Inés de la Cruz, una mexicana, escribe acerca de esta obra algunas poesías. Entonces, tenemos allí los más renombrados, ¿no? Ya haciendo un bosquejo general, podemos decir que quiénes eran los escritores que representaron al siglo de oro. Y allí vamos a hablar de todos los géneros literarios. Garcilaso de la Vega fue caballero de la Orden de Santiago y también un gran poeta. Miguel de Cervantes Saavedra, cómo no, pese a ser el autor del Quijote, encaró muchas dificultades en su vida y no llegó a gozar del respeto y de la fama que ahora tiene. Imagínense. Lope de Vega Carpio, prolífico como escritor y amante, se conoce por sus comedias, poemas y una larga cadena de mujeres e hijos. El gran Lope de Vega. También tenemos en lo contemporáneo, vamos a ir representando, siglo de oro y contemporáneo. Se llamaba siglo de oro al periodo del que va desde el reinado de los reyes católicos al de Carlos III, es decir, a los siglos XVI, XVII, se desarrollaron en España dos momentos culturales y artísticos, el Renacimiento, siglo XVI, y el Barroco, siglo XVII. Ambos tienen características muy diferentes, incluso opuestas, pero se engloban bajo la denominación del siglo de oro porque constituyen una de las etapas de mayor esplendor cultural. Y dentro de lo que es lo contemporáneo también. Entonces, esto más o menos hacemos una comparación del siglo de oro y con lo contemporáneo, ¿no? Entonces, allí tenemos las diferencias. La importancia del libro en el siglo de oro, y esto se inició en España en una época de auge, ya lo hemos señalado, y también los libros cobran singular importancia. ¿Para qué? Para el desprendimiento que posteriormente se hace un gran invento llamado la imprenta. Y qué mejor que en España, a través del siglo de oro, se dio mucho conocimiento con el invento de la imprenta. En conclusión, diremos que en el teatro hemos aprendido que fue un periodo que influye hasta hoy en día con la creación de los actos y la combinación de la tragedia y la comedia. Y eso lo podemos ver en el teatro actual. Miren, cada tiempo, cada país, cada autor siempre aporta muchísimo a la literatura. En el caso del siglo de oro o del teatro, podemos decir, como gran aporte es la combinación de la tragedia con la comedia en un mismo acto. Es la que, por ejemplo, no hicieron los griegos. Los griegos separaron, o cuando se inició el teatro, separaron. Eran netamente obras de comedia y, por el otro lado, netamente obras de tragedia. En cambio,
en el siglo de oro de la literatura española se combinan estos dos. Eso es en cuanto podemos hablar del gran teatro del siglo de oro español. Muchas gracias.